estimados alumnos, nos volvemos a encontrar en esta aula virtual para ver el tema 25, la inflación, definición, clases de inflación. Vamos a dividir este tema en dos partes, así que en la otra parte vamos a ver causas, consecuencias y distintas teorías de la inflación. Para empezar a hablar de inflación, vamos a recordar un poco que la economía se dividía en economía positiva y en economía normativa. Dentro de la economía positiva encontrábamos la economía descriptiva y la teoría económica, en la cual a su vez se dividían en la microeconomía y en la macroeconomía. La inflación es uno de los temas que vamos a ver dentro de la macroeconomía. La macroeconomía, entonces, podemos definir o decir que se ocupa del estudio del funcionamiento de la economía en su conjunto. Su propósito es obtener una visión simplificada de la economía, pero que al mismo tiempo permita conocer y actuar sobre el nivel de actividad económica de un país determinado. Los objetivos: vamos a ver inflación, desempleo, crecimiento, déficit público o desequilibrio exterior. Son temas de la macroeconomía, como así también los tipos de cambio. Existen distintos objetivos macroeconómicos, cada uno de los cuales tienen sus variables o indicadores y a su vez están promovidos por la política económica. Si hablamos de producción y crecimiento económico, podemos ver que los indicadores son el Producto Interno Bruto y la tasa de crecimiento. Cuando hablamos de empleo tenemos como indicador la tasa de actividad o de ocupación. Cuando hablamos de equilibrio exterior tenemos como indicador la balanza de pagos. Sí, y tenemos también las distintas políticas que pueden ser política fiscal, política monetaria, política comercial y política de rentas. ¿Qué es la inflación? En economía se define la inflación como el aumento sostenido y generalizado del nivel de precio de bienes y servicios. Es decir, que no todo aumento de precio es inflación. Nuevamente, vamos a decir que ese aumento, ¿sí?, y sostenido de precios, el problema es cómo medirlo. Entonces vamos a medirlo a través de los índices, ¿sí?, en un tiempo determinado. Es decir, vamos a utilizar el índice de precio al consumidor, que mide la variación promedio de los precios minoristas de un conjunto de bienes y servicios que representan el consumo de los hogares de la Argentina. La estructura de ponderaciones del índice determina la importancia relativa de cada uno de los bienes y servicios que se incluyen en ese índice. Esa estructura se define para el llamado año base. El índice de precio al consumidor se publica en forma mensual. A partir de datos mensuales es posible calcular las variaciones trimestrales y anuales en el nivel de precios. Les voy a adjuntar este documento donde tenemos la definición del índice del precio al consumidor. Es un indicador que mide la evolución promedio de los precios de un conjunto de bienes y servicios representativos del gasto de consumo de los hogares residentes en un país determinado. ¿Cómo es en la Argentina? Tenemos que cubrir el Gran Buenos Aires y desde julio del 2017 se amplió la cobertura a todo el país. Los resultados se obtienen de 39 aglomerados urbanos y se presentan desde entonces desagregados para 6 regiones. La estructura del gasto en los hogares. Tenemos que la encuesta nacional de gasto en los hogares permitió conocer de qué manera se formaba el gasto de los hogares y cuáles eran los artículos más consumidos. La clasificación se basa en un nomenclador internacional que incluye 12 divisiones. Acá pueden ver algunas. La 1 es alimentos y bebidas no alcohólicas. ¿Sí? La 2 son bebidas alcohólicas y tabaco. La 3 son prendas de vestir y calzado. La 4, vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles.
5, equipamiento y mantenimiento del hogar. 6, salud. 7, transporte. 8, comunicación. 9, recreación y cultura. 10, educación. 11, restaurante y hoteles. Y el número 12, bienes y servicios varios. Normalmente se utiliza la tasa de inflación, que refleja el aumento porcentual de los precios en un cierto periodo temporal. La fórmula de inflación es la proporción del índice de precio al consumidor más reciente menos el más antiguo. Después de dividir la diferencia de los dos índices de precio al consumidor entre el índice de precio al consumidor más antiguo, multiplicar el resultado por 100 para encontrar la tasa de inflación. Entonces, la tasa de inflación interanual, ¿sí? Y puede ser intermensual. La interanual mide el porcentaje en que han variado los precios durante los últimos 12 meses. Acá tenemos el índice de precio al consumidor menos el índice del precio más antiguo sobre el índice de precio más antiguo, multiplicado por 100. Tipos. Debemos tener en cuenta que existen diferentes modalidades de inflación, según los factores y parámetros atendados. Es importante que conozcamos estos conceptos porque son utilizados en la noticia e información de actualidad. Tenemos que puede ser una inflación moderada, cuando los precios suben de forma gradual, hace referencia a las variaciones de precios que se encuentran por debajo del 10%. Se considera positiva para la economía cuando no supera el 2% porque mantiene los precios estables. Una inflación galopante cuando los precios suben a un ritmo de 2 o 3 dígitos en un año. Son subidas de inflación que provocan un brusco aumento de los precios, lo que reduce el poder adquisitivo de los consumidores de ese territorio. La hiperinflación se da cuando los precios pueden alcanzar el 100% anual y ello supone una crisis económica que provoca que el dinero de un país pierda su valor. Desinflación hace referencia a la desaceleración de la inflación, es decir, que disminuye el crecimiento de la inflación. Se produce cuando los precios de un país suben, pero a un ritmo más bajo que en los periodos anteriores. La deflación es el contrario de la inflación. Hablamos de deflación cuando se produce una baja en lugar de una subida de los precios. En economía existen distintas teorías que explican la inflación. En algunos casos, las distintas explicaciones responden a teorías económicas diferentes e irreconciliables. La explicación sobre la causa de la inflación es fundamental para definir la política a implementar, diferenciar la causa del impulso inicial y la persistencia inflacionaria. Vamos a ver entonces en otra segunda parte cuáles son las teorías más difundidas.